Mis amigos de Ecos de la Ciencia, estamos aquí en esta mañana con el ingeniero Raúl Bamonte como invitado especial para el día de hoy. Él es graduado de Química en la Universidad Central, tiene una maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente está terminando su doctorado en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Él ya ha sido profesor de la Universidad Central por 9 años y es un joven profesor con mucha promesa futura, y pues su línea de investigación es en un tema que es muy importante en estos días y son relacionado a energías renovables. Muy buenos días, Raúl. Gracias por haber aceptado la invitación y pues vamos directo a la entrevista. En los días pasados, pues, se anunció de que las universidades iban a tener un corte presupuestal y muy rápidamente las universidades han reaccionado indicando que pues no aceptarían ese corte. Es más, han suspendido las matrículas y hasta ha habido algún tipo de protesta por parte de los estudiantes. De lo que he escuchado, muchas de sus argumentos se basan en el concepto, en el argumento de que la educación es el futuro y no podemos cortar. Es decir, este es un tema de derechos, no es un tema como el resto de los sectores. Entonces, mi pregunta, Raúl, es, ¿qué dices tú? ¿En dónde estás? ¿Qué compartes esta posición? Bueno, sí, primero para enfatizar un poco, yo no, no soy ingeniero, soy químico de formación. Y luego, en función de la pregunta que me decía, sí, yo creo que es un poco complicado tratar de un poco fomentar la educación de calidad siempre que se recorte el presupuesto de educación, ¿no? Es un poco difícil poder hablar de una educación de calidad sin tener también normas claras, ¿no? Entonces, en función de eso, creo que podríamos conversar un poco mejor sobre el recorte que se hizo, ¿no? A pesar de que no es un recorte relativamente significativo, por decir un 50% o algo así, se recorta más o menos de la Universidad Central aproximadamente 12 millones de dólares, que sí repercutirá. Y viene mucho impacto, sobre todo en personas como en mi caso, que estamos haciendo doctorados o están haciendo investigación, porque los recortes que nos enfatizaron la universidad, a partir del recorte que hizo el Estado, la universidad recortó en proyectos de investigación y en profesores que estaban haciendo doctorados. Entonces, es una pérdida bastante grande en ese sentido, ¿no? Pero a ver, un poco quizás hablando desde la sociedad, desde la parte de afuera, hemos sentido, y yo me uno a esta percepción, es que la Universidad Ecuatoriana, especialmente la Universidad Pública Ecuatoriana, su actuación en esta pandemia ha sido bastante deficiente o muy poca. Entonces, quizás lo poco que se ha visto en términos de investigación que ha ido de la mano para toma de decisiones, más bien han venido de universidades privadas. Es más, el ministro de Salud ha pedido ayuda a la Universidad de las Américas, el COE cantonal de Pichincha y provincial a la UTE, lo mismo en Guayaquil, pero no, en el caso de las universidades públicas no se ha visto nada importante o que hayan hecho. Entonces, un poco la pregunta es ¿de qué calidad estamos hablando si ahora, cuando tenemos esta crisis, vemos que la universidad pública no ha producido, digamos, algo significativo en esta pandemia, como ha ocurrido en otros países? No hablemos de los desarrollados, sino de aquí al lado, de Colombia, en Perú. Ujú. Sí, creo que un poco culpar así a la universidad pública, sobre todo,
es un poco complicado sin conocer un poco el trasfondo, ¿no? Ya. Por ejemplo, voy a hablar cosas puntuales sobre cosas que yo conozco, ¿no? Por ejemplo, hay un docente que trabajamos juntos siempre, es el doctor Pablo Bonilla. Él es experto en nanoemulsiones y en nanotecnología. Entonces, no sé si ustedes escucharon en este caso que la Universidad IKIAM desarrolló una metodología para la detección de COVID mediante una nanoemulsión. Entonces, aquí viene una cosa súper importante porque estas personas que fueron de una camaronera, de hecho, para detectar el COVID en camarones, que ellos tenían estas pruebas y necesitaban esta nanoemulsión, se contactaron primeramente con un profesor de la universidad, de nosotros, en este caso, el doctor Pablo Bonilla. Y el doctor dijo que, claro, podíamos hacerlo y abriríamos los laboratorios. Entonces viene una realidad un poco difícil porque cuando se pidió autorización para que abrieran la universidad y dejaran trabajar a los laboratorios, sobre todo de investigación, la negativa fue rotunda, ¿no? Entonces, este es un panorama súper complicado. El hecho de que no se tenga esa visualización de la universidad como un centro de investigación que puede desarrollar alto nivel, ¿no? Y estar a competencia con algunas otras. Ahora, en lo que señalaba un poco de las universidades públicas y privadas, en la universidad pública el problema viene en que el proceso burocrático para comprar un reactivo es súper extenso. Entonces, voy a ponerla súper clara esta situación. Por ejemplo, si yo quiero comprar o emito un proyecto para que pueda ser aprobado, se tarda un tiempo en aprobarse. Cuando dan el dinero, a partir de que dan el dinero se hace la compra, por ejemplo, de ciertas cosas que se necesita, utensilios, lo que sea. Entonces, esa compra, a veces los reactivos llegan en 3 meses mínimo. Entonces, si queremos, por ejemplo, efectivizar el proceso en comparación con otras universidades, por ejemplo, las de primer mundo en las que algunos de los ecuatorianos hemos estado, vemos que si usted quiere un reactivo el día de mañana o pasado mañana o máximo la próxima semana, usted ya cuenta con el reactivo. Entonces aquí se ve un desfase de 3 meses, por ejemplo. Además, que otra situación, por ejemplo, poder decir así que la investigación pública no ha repuntado un poco, es que la investigación recién ha empezado. Y yo creo que hace unos 6 o, no, un poco más, unos 6 o 7 años ya fue política de Estado que las universidades deben hacer investigación, cuando antes de eso no teníamos una política de investigación, sino solo de docencia. Entonces, es cuando recién comienzan las universidades a hacer investigación, sobre todo las públicas, y muchas de ellas ya están repuntando, por ejemplo, la ESPE en nanotecnología, y muchas otras universidades. Bueno, siempre la Politécnica ha tenido mucho visión en ese sentido de tratar de hacer investigación, ¿no? Otro problema es de las universidades, por ejemplo, en nuestro caso, es que no se cuenta, por ejemplo, con fuentes bibliográficas, es decir, redes bibliográficas que nosotros podamos descargar archivos. Es decir, se debe que pagar por cada artículo científico entre 25 y $40 por cada artículo científico para poder leerlo. Entonces, esto ha obligado a que, por ejemplo, personas como Alejandra Elbak, que fue una doctorante que ya se graduó bueno, ella es de Kazajistán, que haya creado la primera página que es la Saihu, de emisión o descarga gratuita de artículos científicos. Entonces, la universidad pública, en este caso yo me apego a eso, hemos tenido que requerir a estas descargas para poder nosotros contar con nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es bueno decir que contamos con ciertas limitaciones, a diferencia con universidades privadas, que el proceso de compra y no es tan burocratizado como nosotros tenemos, como se hizo que sea burocratizado. Es decir, tenemos muchos filtros para poder nosotros comprar aquí los reactivos. Pero en sí, lo que debería la universidad, y ese es el problema también que deberíamos investigar a función de la realidad nacional. Por ejemplo, nosotros podríamos desarrollar mascarillas que compitan, por ejemplo, con las N95 que se están comercializando, ¿no? Esto es un tema súper crucial y que la universidad debería haberlo hecho. Pero eso le digo, creo que sí podríamos buscar o deberíamos, en este tiempo sobre todo se ha visto el déficit de un liderazgo con visión en investigación o con visión
para sacar adelante muchos repuntes en esta investigación, porque no es lo mismo hacer, por ejemplo, no es lo mismo que un docente haga investigación y tenga que al mismo tiempo dar docencia, hacer vinculación con la comunidad y muchas cosas, ¿no? A que un docente esté dedicado a hacer investigación, como es en otros países, y tenga ciertas otras horas de docencia. Entonces, su trabajo es ser investigador, pero aquí el investigador tiene que sacrificar mucho tiempo de su propio tiempo para poder desarrollar ciertas cosas, y aún así con limitaciones. A ver, en ese sentido, estaba mirando algunas evaluaciones internacionales que hacen sobre nuestra universidad y una de las cosas que ahí se indicaba era que en el sistema ecuatoriano llegar a, o seguir los pasos para llegar a ser profesor principal es relativamente fácil con relación a otros países. En realidad es tiempo y quizás muy poquitos eh, muy poquitos papers o documentos de investigación y uno llega. Mientras que en las universidades del primer mundo llegar a profesor principal pues es todo un honor y llegan muy pocos. Y entonces, ¿qué es lo que la queja resulta? Que pues como acá es bastante fácil, hay un alto número de profesores principales que no hacen investigación y están ganando el máximo valor de sueldo que el Estado paga y le cuesta mucho al Estado, pero en términos de lo que producen es mínimo, es decir, la Universidad Pública Ecuatoriana, incluyendo la Universidad Central, la gran mayoría de profesores principales no hacen investigación y el costo mensual al Estado es bien por arriba de 5 o 6 mil dólares. Ajá. Sí, primera cosa en esa función de esto, hay que recordar un poco que los profesores, en su gran mayoría, que son docentes con la máxima categoría, que son principales, eh, en la anterior fase, como ellos ascendían anteriormente, mejor dicho, era solo por tiempo. Es decir, pasaba cierto tiempo y yo iba escalafonándome o subiendo de escalafón. Y luego presentaba un trabajo que, hay que decirlo, no era trascendental para poder acceder a una categoría mayor. El Estado lo que hizo es, en ese sentido, es dejarlos con esa categoría, porque no se podían disminuir los sueldos, era anticonstitucional, no podían ellos recortar el sueldo. Lo que se hizo es, lo que hicieron, mejor dicho, es que ellos se opten por esta jubilación opcional con unos incentivos para que puedan entrar nuevas personas. Esa es una cosa importante, pero otra cosa es que, por ejemplo, si hablamos de profesores principales que en sí cuestan mucho al Estado, porque ganan sueldos muy elevados, y que no han hecho investigación o que no han producido investigación, también la pregunta aquí es muy sencilla, porque se podría decir que, no sé, si a usted tal vez le gusta el jaguar locro o no le gusta, a mí me encanta el jaguar locro. Y no podíamos exigir o no pueden exigir a todos los docentes que hagan investigación, porque no todos son aptos para eso. Cada uno nace con ese don, bueno, es de Dios dado ese don, y que le gusta ese ímpetu de investigación. Entonces, a nivel internacional, no todos los profesores son investigadores. Es un cierto élite de profesores que son investigadores. Y ahí viene una cosa importante, porque si bien a nivel internacional, para llegar a ser investigador, tiene que usted tener el PhD, tiene que tener un feedback después del PhD también, que es el postdoc, debe tener siquiera mínimo 2 o 3 postdocs y varios artículos en un impacto elevado, además de tener, ser director de proyectos. Entonces, solo así se llega a ser investigador. Entonces, ahí se ve el camino que se va puliendo para un investigador, ¿no? Entonces, aquí ciertamente que la universidad bueno, las políticas públicas también han hecho que los investigadores, o mejor dicho, docentes puedan acceder a mejores salarios siempre y cuando puedan publicar. Y nosotros sabemos que hay publicaciones y publicaciones, ¿no? No es lo mismo publicar en un Science o Nature o publicar en un cuartil primero a que publicar en una revista relativamente que no entra ni siquiera, a veces no está indexada en Scopus, ¿no? Entonces, ahora se toma tal cual como que fueran lo mismo, una Nature o Science o una revista de alto impacto, a como una revista de bajo impacto. Entonces se dice, bueno, él ha publicado y puede acceder. Entonces esas políticas creo que deberían ser frenadas, porque
Se trata aquí del que más trabaja, el que más produce, pues tenga mayores beneficios, ¿no? En cambio, por ejemplo, a nivel internacional, ¿qué les pasa a los profesores que ellos son investigadores? Ellos, relativamente, el sueldo del Estado es muy, 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 muy bajo, pero donde ellos pueden ganar opción a acceder a un mejor sueldo es teniendo más cantidad de proyectos, más cantidad de doctorantes. Entonces, eso es lo que falta aquí. Aquí le dicen a usted, ¿quiere hacer investigación? Muy bien, tiene que dar muchas horas de clase, hacer investigación y también tiene que, no puede, mejor dicho, cobrar, así ya tenga 3, 4, 5 proyectos y varios tesistas, usted no puede cobrar más, ya se conforma con su... Entonces creo que viene un poco la de discriminación a nivel internacional, porque a nivel internacional hay muchos incentivos, ¿no? Para el que verdaderamente ha investigado y el que verdaderamente está produciendo, ¿no? Porque se mide por años. Ahora, hablando específicamente de esta coyuntura, yo me preguntaba, públicamente las universidades se están quejando y diciendo, en este momento estamos sacando a muchos profesores contratados, digamos, no de aquellos que son permanentes, sino contratados por estos cortes. Entonces yo me preguntaba, así como al resto de los sectores, y cuando pase esta ley, nos están pidiendo negociar, que nos bajemos los sueldos hasta el 50%. ¿Por qué es que los profesores permanentes de las universidades públicas no se bajan sus sueldos de manera temporal, permiten con ese ahorro que se mantengan los profesores de contrato y así salir de la crisis? ¿Por qué es que no hay este apoyo por parte de los profesores de las universidades públicas para salir de la crisis? ¿Por qué son diferentes al resto de la sociedad? Claro. No, no, en este caso no creo que seríamos aparte de la sociedad, sino yo escuché recién un pronunciamiento de una docente de la decana, de hecho, de Economía de las Ciencias, digamos, de la Universidad Central del Ecuador, que ella decía, ¿por qué no nos bajan los sueldos? Y podemos acceder y que no nos rebajen el presupuesto. Sería mucho más fácil, dice. Entonces, yo creo que si tuviésemos, y volvemos a lo mismo, ¿no? Una cabeza que tenga claras las ideas, por ejemplo, en el gobierno, de decir, tanto por ciento nos vamos a bajar todos, solo por este mes, y vamos a recuperar con un análisis verdaderamente bien hecho. Ahora, por ejemplo, yo creo que en este sentido de que el Ecuador ha demostrado que cuando fue, por ejemplo, el terremoto, las personas, mejor dicho, el presidente de ese tiempo disminuyó el sueldo por 7 u 8 meses y hacía progresivamente, ¿no? Ganaba 1,000, daba el 10% por un mes, 2,000, el 10% por 2 meses y así sucesivamente. Es que cuando se tiene una política clara, creo que las personas acceden, pero ahora no se tiene muy, muy bien claras las cosas. Entonces, por ejemplo, yo creo que es decir, salimos de la crisis disminuyendo los sueldos, pero ¿por qué algunas otras personas, por ejemplo, como en la ley de productividad, por ejemplo, se perdonó 2,000 y un poco más de millones de dólares en impuestos a personas que son grandes empresarios y con eso ya podríamos haber salido sin necesidad de rebajarnos el sueldo? Entonces, aquí se ve, por ejemplo, lo que está pasando ahora, obviamente, ¿no? Entonces, cuando uno dice, yo me quiero rebajar el sueldo, no habría problema. Claro, por ayudar a los compañeros y para que el índice de desempleo no disminuya tanto. Pero cuando nosotros donamos ese sueldo y vemos lo que está pasando, por ejemplo, con las canastas, que ha pasado, que costaban más o menos 60, 70 dólares y ahora llegan a costar 150. Entonces, yo creo que el Ecuador, y no solo los docentes, están alerta en ese sentido, porque dice, si dono, no hay problema, pero que sea bien enfocado, para que nosotros y los otros compañeros que están siendo despedidos, por ejemplo, que puedan ser despedidos, no sufran por ese camino, sino puedan acceder a un salario como tenían, ¿no? Y hablando un poquito del futuro, digamos, la situación económica del país es desastrosa. Todos nuestros productos de exportación están en el suelo, incluyendo el petróleo. Y pues la salida, mucho también se le pide a la universidad la ayuda de que debemos incentivar y debemos avanzar en lo que es ciencia y tecnología para poder exportar
servicios y tecnología, porque pues de otra manera, ¿cómo podemos salir adelante? Y cuando hablaba, por ejemplo, con Augusto de la Torre, él decía y miraba, decía, hay ya ejemplos importantes en América Latina, incluyendo Argentina, Costa Rica. Siendo un profesor joven, ¿cómo debería el gobierno o qué debería hacer el gobierno para, o las universidades para incentivar a profesores como tú, para poder avanzar en estos temas y llegar a hacer investigaciones aplicadas, fructíferas y que eventualmente puedan ayudar en general al país? Ujú. Sí, creo que hay varios puntos que podría decirlo así muy, muy concretamente. Este primer punto, creo que claramente, si queremos incentivar la investigación, lo que hace el recorte debía ser lo mínimo que se recorte en investigación. Pero pasando a de eso, se podría decir que el generar nexos, que no solo depende ya del gobierno, sino solo de la universidad, el generar nexos para financiamientos externos, que ya no dependa la universidad de un financiamiento solo del Estado, porque así se ha manejado la universidad, ¿no? Casi que se dependa los sueldos, que dependa todo casi del Estado. Entonces no se ha visto ese esfuerzo de la universidad para que podamos nosotros acceder a empresas. Es decir, por ejemplo, si una empresa tiene problemas, aunque sea solo de desinfección, voy a la Universidad Central y sé que seguro me van a ayudar con este problema. Entonces, eso genera réditos para la universidad, porque eso se llama empresa pública que ingresa dinero a la universidad. Además que los profesores, como en mi caso, que podemos hacer investigación, hemos optado ya por lanzar proyectos de investigación internacionales, ¿no? Para que puedan ser evaluados y puedan ser acogidos, para que pueda llegar dinero desde afuera, no solo desde el Estado. Entonces, este, esta dedicación también requiere un esfuerzo de menos burocratización, como les decía, porque hasta para a veces importar o obtener equipos o maquinaria de otras donaciones, se hace súper difícil el proceso de importación. Si ya debería la universidad tener un proceso optimizado de importación, es decir, ser un importador directo, la universidad, que no tenga que pagar estos terceros, ¿no? Por ejemplo, le voy con una cosa muy, muy concreta, ¿no? Por ejemplo, para comprar un reactivo pequeño, yo tengo que pedir 3 proformas, ¿no? Pero generalmente las personas a veces cuando uno se pide, dice, ¿para quién es? Para la universidad. Ah, es pública, entonces le subo un poco más. ¿Pero por qué le subo? Porque ustedes se demoran en pagar tantos meses. Entonces yo no puedo perder eso. Entonces, imagínense cuánto le está costando a la universidad y al Estado el hecho de que los procesos sean tan burocráticos, ¿no? Entonces, creo que el hecho también de que nosotros habíamos dependido solo del petróleo, eso fue una falla muy grande y no buscar nuevas fuentes de ingresos. Por ejemplo, yo creo que se podría buscar en el anterior caso queríamos o se quiso que cambiar la matriz energética, ¿no? Mucho se dijo de esto de Tesla que quería invertir en el Ecuador, pero que pues tal vez no fue verdad. Pero creo que una concepción clara sería que si cambiamos la matriz energética, nadie está invirtiendo, por ejemplo, en procesos renovables. Y esta pandemia nos ha hecho ver que toda la industria a nivel mundial disminuyó la emisión de CO2 al ambiente. Y eso es muy bueno. Y nosotros en corto, muy corto plazo, podríamos dejar de depender del petróleo si es que las transnacionales dejaran de imponer esa lucha contra que debemos utilizar nosotros combustibles fósiles, ¿no? Cuando se ha visto eficientemente que eléctricos, carros híbridos, carros a hidrógeno, son muchísimo más eficientes que el combustible fósil. Entonces, ahí viene una cosa, ¿no? El por qué, si hay herramientas muy sencillas que ya están hechas, por ejemplo, una electrólisis del agua, que pueda ser inyectado directamente el hidrógeno hacia el motor de combustión y que son mucho más eficientes la combustión que cualquier gasolina. Imagínese eso, es un proceso renovable que solo produce vapor de agua al final del camino. Entonces eso es súper ecológico, pero aquí no solo vienen ciertas cosas que son, que están por atrás, ¿no? Sino que
el poder económico también es algo súper importante, que no se quiere que esto salga, ¿no? Porque es muy eficiente. Y se ha visto que coches, sobre todo los más veloces del mundo, ya tienen sistemas híbridos o son impulsados a eléctrico, porque no tiene una pérdida de energía. Por ejemplo, en un coche, y eso podría ser una parte muy importante que la universidad podría emprender en eso, ¿no? Por ejemplo, un coche a combustión normal, el máximo porcentaje de eficiencia de combustión de la gasolina es 30 o 40%. Es decir, el 40% se hace en mover el carro. El 60% se está perdiendo en ruido y calor. En un coche eléctrico, el 100% se va directo a efectivizar en la maquinaria del coche. Entonces son procesos eficientes, económicos, sencillos, pero nadie quiere invertir en eso porque hay algo atrás. Y entonces, a ver, un poco todas estas ideas que nos indicas son buenas, pero yo escuchaba una declaración de algún profesor de la Universidad Central, hasta creo que fue candidato a rector, y él indicaba de que en realidad, como hemos hablado, la universidad requiere de importantes reformas para que pues dé este salto. Pero él hablaba de que los jóvenes profesores del futuro, el futuro, ellos son los que posiblemente lo logren. En ese sentido, Raúl, si tuvieras o te darían la oportunidad de llegar a posiciones de decisión política dentro de la universidad, ¿qué cambios tú empujarías para poder avanzar con la universidad? Porque un poco cuando se habla de cambios desde afuera, las quejas dicen que todos son neoliberales y que no sirven. Mm, Y entonces un poco él ciertamente hablaba y decía, tiene que ser desde dentro. Y claro. hay que dejar a los profesores jóvenes que han visto otros países para que lo hagan. ¿Cuáles sería en tu caso, por ejemplo, concretamente, qué cambios requiere la universidad para poder avanzar? Claro. Sí, me encantaría que tenga una oportunidad de liderar. Me encantaría mucho, ¿no? Porque creo que en este caso, la experiencia que tienen muchos profesores que ya son, que tienen muchos trayectoria en la universidad, y en este caso el ímpetu, como dice, de profesores nuevos que queremos tratar de efectivizar ciertos procesos, sería muy interesante. Entonces, puntualmente, ¿qué procesos debería ser cambiado? Voy a dar un ejemplo muy claro. Miren, por ejemplo, hay docentes que ni siquiera han podido todavía manejar bien la computadora, que son docentes que ya están mucho tiempo ahí. Entonces, pedir a un docente como esos que por favor cambie su mentalidad para que podamos hacer investigación es súper complicado. Y es por eso que se prefirió hacer nuevas universidades, porque luchar contra eso era súper complicado. Obviamente el proceso de corrupción fue ya diferente, ¿no? Pero cosas puntuales que se podría efectivizar es eliminar primeramente el egoísmo de que este es mi laboratorio, sino crear procesos, digamos, en un complejo de investigación avanzada en donde todos los profesores puedan hacer investigación, pero nadie sea dueño de ningún equipo, por ejemplo. Esto es a nivel internacional algo muy, muy, muy valioso, porque lo que he visto es que hay uno o dos máximo técnicos docentes que mueven toda la maquinaria, los alumnos saben y los docentes son los que lideran las investigaciones. Pero ninguno es, y aquí viene un problema, porque en la universidad estamos en esto, ¿no? Este es mi laboratorio y nadie entra. Este es mi laboratorio y nadie entra. Esta es mi facultad y nadie entra. Eso deberíamos primero derribar. Entonces, eso es una cosa súper, súper importante. Además de hacer procesos súper eficientes, ¿no? Y sobre todo dar incentivos. Eso es importante porque mientras usted esté atrás de alguien que quiera que haga su trabajo, que haga el formulario para que usted vea que ese trabajo. Hay personas que tienen formularios excelentes, pero no tienen producción. Entonces, ¿qué se debe hacer ahí? Efectivizar el proceso. El que más produce, más opciones tiene. El que más produce, más satisfacciones podría tener. Entonces, eso es lo que a nivel internacional se busca, ¿no? El que más tiene también puede ayudar a los demás. Y aquí viene algo súper importante. La mayoría de personas aquí queremos ser colas, digamos, cabezas de ratón. Y necesitamos, en verdad, aunque sea ser por cierto tiempo, digamos, el cola de león.
necesitamos una persona que en verdad tenga puntos claros, ¿no? En el hecho de que crear una institución o una empresa pública que sea eficiente al momento de generar esos nexos con las empresas para desarrollar hasta la más mínima cosa. Por ejemplo, como le decía antes, procesos de desinfección en leche pasteurizada. Tenían problemas de desinfección, que era muy simple de solucionarlo, y la universidad podía acceder a eso. Entonces, son procesos que pueden atraer inversión a la universidad. Entonces, aquí creo que la cabeza debería dar su mayor tiempo en buscar redes de trabajo en conjunto con las mejores universidades del mundo, que ellas están dispuestas a hacerlo, porque ahora a nivel internacional se busca la interdisciplinaridad y eso es súper importante. Entonces, esas cosas son, creo que, cosas muy puntuales, ¿no? Además de poder hacer varias cosas que son las que yo he visto que están haciendo y que ha salido a flote con esto de la pandemia, ¿no? Que esto de la ayuda virtuales o cosas de estas que son súper importantes. Pero cuando, por ejemplo, en la universidad hay procesos que para una firma, por ejemplo, de alguien que necesitamos, se demora 3 meses, 2 meses en una firma. Entonces, imagínense cuán retardado o cuán retardado estamos. Y no sería de la opinión que también no habría que también ajustar y mejorar el sistema de escalafón para poder justamente incentivar a aquellos que producen más, a aquellos que pueden producir más réditos al país en investigación práctica. Claro que sí. Mire, es lo que yo decía. ¿Cómo un profesor puede entender la particularidad de una empresa, por ejemplo? ¿Por qué no crear que los profesores, en esos 2 meses que estamos en periodo de vacaciones de los estudiantes, por qué no poder hacer pasantías los profesores en empresas que uno desee? Entonces, uno se ve qué cosas necesita esta empresa y qué proyectos yo puedo plantear. Entonces, ahí usted va viendo que los profesores, en verdad, yo he visto profesores en este sentido que han dicho, por ejemplo, lancemos un proyecto de investigación, cómo hacer tortillas de verde, ¿no? O sea, en procesos, en profesores de ciencias duras, de ciencias exactas, que, ¿cómo puede ser un proyecto así? Es porque no tenemos una visión de qué se está haciendo y qué la industria necesita. Y obviamente la industria no se puede dar el lujo ahorita de decir, bueno, es que yo quiero esto y voy a la universidad porque no conoce qué están haciendo, no conoce qué es un químico, no conoce qué es esto. Entonces, ¿cómo es? Propuestas de nosotros mismos. En cambio, por ejemplo, si la universidad trabajara en sinergia, no necesitaríamos muchas cosas. Por ejemplo, un proyecto muy bajo, muy sencillo. Quieren atraer turismo a Quito. ¿Cómo atraer turismo si los taxistas ni siquiera pueden hablar inglés? Y eso es lo que dicen a nivel internacional. ¿Cómo voy a ir a Ecuador a visitar si ni siquiera hablan inglés bien? Entonces, la facultad de lenguaje, de lenguas, ¿por qué no hacer un proyecto para capacitar a tantos taxistas y darles una etiqueta especial a ellos que tengan curso o que sepan hablar inglés? Para que las personas extranjeras pues se sientan o sepan dónde llamar a un taxista en inglés y que sepa, obviamente, certificado y todo eso. ¿Por qué no decir un proyecto, por ejemplo, para el Machángara que se quiere hacer? La Facultad de Arquitectura e Ingeniería podría hacerlo claramente. Es decir, descontaminar el río Machángara es súper complicado. ¿Por qué no entubar el río Machángara y dejar que por arriba pase el río Machángara tal cual? Y tendríamos un río en cuestión de tiempo récord muy limpio. Ahora, en mi caso, por ejemplo, nosotros estamos haciendo procesos de tratamiento de aguas residuales y producción de energía eléctrica. Es súper complicado hacer eso, pero si soñamos y hacemos a proyectos y que se puede hacer y que se ve que sí se puede hacer y se está viendo las investigaciones que sí se puede hacer, tal vez en un futuro no muy cercano, tal vez un poco más largo, pero si se lograse hacer estas celdas de combustible que produzcan electricidad y traten el agua residual, si es que cada casa de Quito tuviera ese tratamiento de agua residual, tuviéramos en cuestión de semanas un río descontaminado. Y encima disminuyendo, aunque sea un poquito, la tasa de electricidad. Entonces, eso es lo que necesita el Ecuador. Propuestas de personas que quieran. Y yo he visto que personas muy capaces están en la universidad, muy capaces que pueden desarrollar estos proyectos. Pero el problema es que si yo le digo a usted, usted tiene que desarrollar ese proyecto y además tiene que dar 26, 27 horas, 28 horas de clases, pero tiene que también desarrollarme el proyecto de investigación, es súper complicado. Pero aún así hemos logrado algunos que queremos hacerlo eso, ¿no? Bueno,
Muy interesante las opiniones de Raúl. Me queda, diría, este sentido positivo de que sí se puede. Quizás es importante que encontremos el liderazgo para cambiar los paradigmas, para hacer las reformas necesarias dentro de la universidad. Sí, sí, Quizás sí. un poco que se acabe tanta queja y dentro y desde la revolución se haga desde dentro de la Exacto. universidad y se puedan hacer los cambios y que la universidad sea la respuesta a muchos de nuestros problemas en el futuro. Exacto. Agradezco la presencia. No sé si quieres decir unas últimas palabras. No, solo decir que muchas gracias y siempre con la ayuda de Dios llevémonos de esto en la cabeza, lo que siempre decía por ahí, hay que me conoce, muy conocido para mí. El que es bueno donde quiera, así sea empresa privada, pública, donde sea, tiene que llegar a ser bueno. Y los ecuatorianos sé que podemos hacerlo mucho porque tenemos recursos y tenemos todo para hacerlo. Qué bueno, muchas gracias, Raúl. Ha sido la entrevista con nuestro amigo, profesor universitario, Raúl Bamonde, que pues pronto será otro doctor y esperemos que en el futuro él sea parte de este equipo que requiere el país para transformar, reformar la universidad y llevarnos a mejores días. Muchas gracias, mis amigos. Hasta pronto y Gracias. regresamos en un momento. Gracias.